Hermanos y hermanas, buenas tardes, buenos días, qué bueno que están con nosotros. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 930, aquí en pleno centro histórico, desde la capital potosina. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo. Quiero decirles que tenemos bautizos la siguiente semana. Les animamos a que tomen este paso de obediencia y que juntos podamos seguir creciendo en el Señor. Hoy vamos a ver algo de alguna manera diferente, bíblico, pero que vamos a tratar de tener un equilibrio en todo esto del bautismo. El bautismo siempre ha sido un tema de repente difícil, ¿no? De tratar por el contexto religioso que traemos, pero vamos a verlo a la luz de la Escritura. Así que sean bienvenidos. Vamos a tener una lectura que habla de esto mismo, ¿sí? Esta se encuentra en Hechos capítulo 22, versículo del 13 al 16. Es el testimonio de Pablo acerca de su bautismo. Y dice así: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Fue Ananías el que lo visitó. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este es un texto conocido que Pablo está narrando su testimonio después de su conversión. Y vamos a checar este asunto del bautismo, su conversión, y vamos a ver varios ejemplos más. Así que yo espero que te quedes con nosotros y juntos podamos seguir creciendo en el Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde vamos a estar compartiendo acerca del bautismo. Ayúdanos a hacerlo de una manera bíblica, pero también a retarnos y a cuestionarnos nuestra forma de ver el bautismo y cómo lo miraban en los primeros cristianos, en los primeros creyentes. Ayúdanos y que podamos en nuestro contexto ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí y satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Y me despojo de mí, oh, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Y me despojo de mí, oh, y satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, y Santo, Santo, Santo Espíritu, bautízame, bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, y Santo, Santo, Santo Espíritu. Hola, hermanos, llegamos a la exposición de la palabra y hemos estado hablando acerca de, desde Mateo, desde la Gran Comisión, hemos hablado de Lucas en relación al llamado que hace a sus discípulos y la misión de la iglesia. Hoy vamos a entrar a un tema que ya lo mencioné al principio, y el título del sermón es el bautismo. Es algo muy común dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo cristiano, pero vamos a ver este tema en 6 puntos. 6 puntos que van a ser breves, solamente es una vista panorámica para llevarnos a dos conclusiones. El primer punto va a ser el bautismo según Marcos. El segundo es el bautismo apostólico. El tercero es el bautismo de los samaritanos. El cuarto es el bautismo del etíope. El quinto punto va a ser el bautismo de Saulo. Y por último vamos a usar un personaje histórico que es la conversión de Constantino. Fue muy distinta a la conversión del común de los cristianos. ¿Y por qué lo puse ahí? Porque él uh, hizo su bautismo de una manera muy diferente. Y cuando llegue a ese punto lo voy a explicar el por qué lo tengo ahí. Así que empezamos con el primer punto, el bautismo según Marcos. Y Marcos nos dice en el capítulo 16, versículo 15, versículo 16, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un texto muy común para hablar del bautismo o para hablar de, por un lado, que hay que bautizarse, y por otro lado, yo considero, y según lo que vamos a ver, a veces hemos hecho mucho énfasis en que no es necesario bautizarse,
pero vamos a verlo a la luz de la historia de estos bautismos, cómo los escritores, Lucas, nos habla bastante del bautismo, ¿no? Y cuál era su posición y su lugar. Y comento esto porque hay preguntas dentro del pueblo evangélico y vuelvo a repetir en nuestro contexto religioso. Si uno se bautiza y no cree, ¿puede salvarse? Es una pregunta que se hace. Y la respuesta cristiana obvia es no, no, porque uno tiene que creer, el bautismo no salva. Y entonces nos vamos a esa tendencia de que el bautismo no salva y no es necesario. Creo que hacemos más énfasis en eso que en lo que la escritura nos dice. Eh, Ahora otra pregunta, si uno cree y no se bautiza, ¿puede salvarse? Y la respuesta de algunos muy rápida es, claro, sí se puede salvar porque el bautismo no salva. Pero si somos sinceros, tenemos que ver cuidadosamente lo que implica esta respuesta. Porque Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere salvo, será bautizado. Así que en este sentido, mis hermanos, hay esta tensión entre la conversión y el bautismo. A través de la historia ha habido situaciones que nos ha dado el bautismo de niños, los anabaptistas y otros movimientos más que la historia nos los dice por la idea de eh, distorsionar a veces el asunto del bautismo o ser muy ligeros con el bautismo. Así que normalmente nosotros lo que hacemos es, bueno, alguien se convierte, dejamos que asista a la iglesia, le damos algunas lecciones y después ya de asegurarnos nosotros que es salvo, entonces lo bautizamos. Pero eso es lo que dice la escritura, eso es lo que nos enseña en el caso del libro de los Hechos desde Lucas y vamos a ver eso. Todo este tema, mis hermanos, es porque muchas veces como pueblo cristiano, evangélico, hemos quitado el bautismo del lugar que le corresponde. Eh, la persona que se bautiza sin arrepentirse, sin convertirse de corazón, sin tener una fe en Cristo Jesús, el bautismo no le sirve de nada. Va a salir simplemente mojado por el agua, pero no le sirve de nada. Pero aquel que dice que cree y luego no se bautiza, el Nuevo Testamento no aprueba esta actitud. O sea, no lo aprueba. Si alguien dice, no, yo sí creo en Cristo Jesús, no, yo sí me convertí, pero no me bautizo porque no es necesario el bautismo, porque ahí dice Marcos y otros textos dicen que no es necesario, creo es irnos por la tangente. Lo que el Nuevo Testamento espera es que la persona crea y se bautice. Las dos cosas. Mateo, mis hermanos, en la Gran Comisión, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, nos ha dicho, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Parece ser que algunos estudiosos ven esta gran comisión no de una manera como los pasos a seguir, si primero hay que bautizarles y después enseñarles, o primero enseñarles y después bautizarlos, porque es lo que nosotros hacemos normalmente, las iglesias evangélicas. ¿Qué hacemos? Se convierten y después les enseñamos y después les bautizamos. Aquí la pregunta sería, ¿es así? ¿Debe de ser así? Porque así lo hemos hecho por muchos años. ¿O debemos de hacer cambios y ser más directos y ser más bíblicos? Todas esas cosas, el bautismo está ahí, vamos a decirlo así, de alguna manera las dos cosas se pueden ver.
Lo que intento decirles, mis hermanos y mis hermanas, que no tenemos que irnos a los extremos. Tenemos que ser de la manera más sencilla poder interpretar lo que la Escritura dice. Aunque nosotros por mucho tiempo estemos haciendo las cosas un poco diferente por motivaciones de cuidar la membresía, de no dar pasos, de no bautizar a gente que realmente no tenga un compromiso con el Señor, y hemos postergado el bautismo, cuando en realidad la Escritura nos dice que el que cree se bautiza. Nada más, así de sencillo. La, la, el significado del bautismo y la esencia del significado, mis hermanos, es cuando la persona comienza escuchando la fe, comienza escuchando el mensaje, culmina aquella persona, sale de las aguas del bautismo porque se bautiza, reconociendo a Cristo como el Señor de su vida. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos dice. Una persona cree, con fe, se arrepiente, con fe genuina y se bautiza. Eso es lo que hay que hacer. Así que, mis hermanos, el primer punto es este es el bautismo según a Marcos. Pero vamos a ver el bautismo apostólico. Es el bautismo de aquellas 3,000 personas que se bautizaron. Y esta verdad está ahí. Y fue la práctica de la iglesia primitiva. ¿Qué pasó? Pedro predicó, presentó a Cristo como el Señor, como el Salvador, y la presenta a una multitud. La multitud responde. La multitud proclama, proclama a Cristo, y la multitud responde de una manera adecuada. Y dice, este es el Señor, y es Cristo, y es el Salvador. Entonces muchas personas, miles de personas con un corazón arrepentido dicen, ¿qué haremos? ¿Qué le hubiera respondido un pastor evangélico, un creyente evangélico, un líder evangélico? Si está predicando a multitudes, ¿qué les hubiera dicho en ese tiempo? Bueno, a lo mejor lo que le hubiera dicho es, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano y vamos a hacer una oración, y entonces el Señor va a entrar en tu corazón y tú vas a ser salvo. Es todo lo que hay que hacer. No hay compromiso, no nomás hacer, levantar la mano y aceptar en tu corazón a Cristo porque Él conoce tu corazón. Eso es lo que los pastores, los líderes, los cristianos normalmente decimos. Pero ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, arrepentíos, o sea, la conversión y el bautismo. Los dos juntos, no separados. Nosotros separamos y tenemos que ser conscientes y tenemos que reconocer eso. Separamos, ¿por qué? Por nuestro contexto tal vez, por el tiempo que estamos viviendo, pero si queremos que la bendición de Dios esté, tenemos que hacer caso a estos textos. Tenemos que ver cómo aplicarlos en nuestro contexto. Y es lo que intentamos hacer o explicar en esta mañana. La verdad que señala la Biblia es que el bautismo va unido a la conversión, no va separado. No es conviértete, toma unas lecciones, ve un tiempo a la iglesia y después te invitamos a que te bautices. Más o menos así es en general las iglesias. No, aquí la idea es que la conversión se concreta con el bautismo. Una conversión implica seguir a Cristo como Señor y Salvador, y se reconoce a Jesús en nuestra vida, pero eso se evidencia bautizándose. Y aunque pudiéramos pensar, bueno, Lucas solamente está resumiendo lo que dijo Pedro, pero cuando dice arrepentíos y bautícese, da la idea de que van juntas las dos cosas, aunque lo estuviera resumiendo. Vamos al tercer punto para ver, estamos hablando del bautismo. El bautismo de los samaritanos.
Felipe, el evangelista, fue a Samaria. Ahí predicó el evangelio del reino de Dios. Y nos dice Lucas en Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí la pregunta es, ¿cuándo se bautizaron? Cuando creyeron. Órale. ¿Creyeron rápido? Sí, sí, creen rápido, se bautizaron. Felipe no fue a predicar el evangelio del buen fin. No, para nada. No, fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Si la persona, hombre o mujer, reconocía a Cristo como Señor, como Salvador, entonces tenía que bautizarse. Esas son cosas que están ahí en la Escritura y que debemos poner atención. Ahora vamos al cuarto punto. Les dije que son muchos puntos, pero va a ser rápido. El bautismo del etíope. Otra vez Felipe fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y testifica a este eunuco etíope. Él empieza, si tú sabes las Escrituras, y creo que sí, él empieza hablando por Isaías. ¿Y dónde terminó? ¿Quién sabe? Pero las Escrituras, aunque no nos dicen en qué punto terminó, lo que sí deducimos es que terminó en el bautismo. Porque el etíope que se había convertido fue un candidato inmediato para el bautismo. Pero surge un inconveniente de orden muy práctico. Estaban en el desierto y en el desierto no hay agua. ¿Cómo se va a bautizar? Muchas veces, nosotros como iglesia decimos, bueno, no tenemos bautisterio, no tenemos un lugar donde bautizarlos, vivimos en un clima frío, vamos a esperarnos hasta julio, que hace calorcito, agosto, verano, pero vamos a tener bautizos en pleno diciembre, en pleno noviembre, diciembre, y hace frío, así que no sea eso un impedimento, mi hermano y mi hermana, para que tú te bautices si no te has bautizado. En el caso de este eunuco había sol, pero no había agua. Pero algo providencial. Fíjate bien en Hechos capítulo 8, versículo 36-38. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, lo que quiere decir es que en pleno desierto, que no había agua, de repente, de una manera providencial, salió el agua. No salió, estaba ahí no sé, un oasis, un charco, no sé. Y Felipe mira el agua y dice, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Allí hay agua. Pasamos por un lugar donde hay agua. Digo, es raro en el desierto encontrar un lugar donde hay agua suficiente para poder bajar, para poder descender ambos al agua, o sea, para poder taparlo completamente y salir. Felipe, si hubiera sido un pastor de hoy, de nuestros tiempos, si hubiera sido un líder de nuestros tiempos, si hubiera sido un evangelista de ese tiempo, a lo mejor le hubiera dicho el eunuco, mira, primero debes de ir a la iglesia, debes de tomar un curso acerca del bautismo, debemos de ver que tienes cambios dignos de arrepentimiento por unos 6 meses o un año. Quiero decirte que hay iglesias que hasta hacen un examen delante de toda la congregación con preguntas de cada libro de la Biblia. Entonces, si tú sabes todo eso, entonces te vamos a bautizar. Si no, no eres candidato. Felipe no era ese tipo de evangelista o de pastor o de líder de nuestros tiempos. Él nada más le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y él dijo, creo. Entonces mandó descender el carro donde iban y descendieron ambos al agua. Mis hermanos, el libro de los Hechos
nos relata 9 casos de bautismos y todos, excepto uno, fueron realizados en el mismo momento en que operó la fe y el arrepentimiento, en el mismo día, en el mismo instante. Esto es una práctica en nuestra iglesia, esto es una práctica en nuestras congregaciones, esta es una práctica en la iglesia evangélica. Creo que pocos hacen esto. La mayoría dejamos que pase un tiempo, más tiempo. Ya hasta cuando nosotros pudiéramos ver que sí realmente cambió, se convirtió, entonces lo bautizamos. Pero en la escritura no es así, no es así. Ahora, hay una respuesta para esto. ¿Por qué no era así? Y al final vamos a comentar algo para tener un equilibrio en todo esto. Al quinto punto, el bautismo de Saulo. Este es el único quien fue el que tardó más. ¿Y saben cuánto tardó? No tardó ni un año ni 6 meses. Tardó 3 días en bautizarse. Y eso que tardó 3 días es porque nadie fue a verlo. Porque ¿quién quería ver a Saulo, el que perseguía a los cristianos? Nadie. Hasta que el Señor le dijo a Ananías que fuera. Lucas narra este suceso en Hechos capítulo 8, pero Pablo mismo habla de su conversión y de su bautismo en el capítulo 22. Vamos a leer Hechos 22, 13 al 16. Vino a mí, o sea, Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Recordemos que Pablo había quedado como con escamas en los ojos y no podía ver. Versículo 14. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que podemos decirle a la iglesia evangélica, a los peregrinos, aquellos que no se han bautizado. ¿Por qué te detienes? Bautízate, bautízate. Es que me falta mucho. Claro, después de bautizado te va a faltar. A todos nos falta. A veces nuestros argumentos son muy piadosos, pero no son bíblicos. No son bíblicos. Ananías, perdón, le dice Pablo, ¿por qué te detienes? Ahora, vamos a suponer que Pablo era un creyente evangélico de nuestros tiempos. Y cuando Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, seguramente un creyente en este tiempo dijera, bueno, pero yo ya mis pecados ya fueron lavados cuando yo acepté a Cristo, porque yo ya acepté a Cristo y cuando acepto a Cristo todos mis pecados son lavados. No necesito bautizarme. Pero Ananías pudo decirle después de 3 días que se había rendido a Cristo, al mismo Pablo le dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es lo mismo que Pedro le dijo a los 3000, arrepentíos y bautícense cada uno para perdón de pecados. Mis hermanos, la Biblia relaciona íntimamente el perdón de los pecados con el bautismo. Lo relaciona, no podemos negar eso. No podemos argumentar desde nuestro contexto evangélico del siglo XXI, bueno, cuando yo recibo a Cristo ya mis pecados son lavados, sí, pero el bautismo es una evidencia externa de una realidad interna y se debe demostrar. No tienes por qué postergarlo. A veces no es la persona que quiere postergarlo, sino es la misma iglesia que posterga, que lo hace. No, espérate, va a haber un curso para bautismos, va a haber un curso para los candidatos. Prácticamente esta predicación, vamos la siguiente semana, vamos a tener bautizos y estamos compartiendo esto para animar a aquellas personas que han aceptado a Cristo y que llevan mucho tiempo y aquellos que llevan poco tiempo que se bauticen. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que
la conversión y el bautismo van de la mano, al menos en estos textos que estamos leyendo, y son los textos de la iglesia primitiva. Así que yo creo que no hay argumentos para decir no tenemos que dejar más tiempo pasar. Y hubo más bautizos. Cornelio y los de su casa, Lidia y los de su familia, el carcelero de Filipos y varios más bautismos. Vamos al sexto punto y al último. Y vamos a hablar no desde una fuente bíblica, sino desde una fuente histórica. La conversión de Constantino fue muy distinta a la conversión del común de los cristianos. ¿Por qué lo digo? Bueno, cuando alguien se convertía, estamos hablando del siglo, mediados del siglo segundo, años 130, 140, 150, después del segundo siglo, 250, 230, cuando alguien se convertía al cristianismo, en medio de tanta persecución, en medio de tanto martirio y de tantos mártires, eh, llevaban un proceso larguísimo de disciplina, de enseñanza, para asegurar que el nuevo convertido, estoy hablando de este tiempo de la persecución, de este tiempo de la iglesia naciente, de este tiempo de donde el imperio romano estaba martirizando, matando cristianos. Llevaban un tiempo de entrenamiento que lo hacían mínimo 3 años. De ahí nosotros tomamos el modelo para poder dar un curso largo para aquellos que se quieren bautizar. Entonces, ¿por qué en la Biblia se muestra que aquellos que se convertían rápido tenían que bautizarse? Algunos estudiosos han dicho, eso sucedía porque ya tenían toda la información bíblica. Los judíos no eran ateos, mis hermanos. Los judíos eran personas que leían la escritura, que sabían del Mesías, que sabían de los profetas, que sabían de los salmos. Ya tenían un entrenamiento, ya sabían. No eran gente que no supiera las escrituras. Es por eso, dicen algunos estudiosos, que por eso se bautizaban de inmediato. Pero ya cuando el cristianismo llegó a gente que no sabía nada de las escrituras, que no sabía nada del Mesías, entonces se le tenía que entrenar. Ahora, aplicado eso a nuestro tiempo, entiendo que en un pueblo, en un país religioso 100% y con un contexto religioso de siglos, creo que hablar de Cristo, hablar del Mesías, hablar de la segunda venida, hablar de que la Biblia es la palabra de Dios, creo que todos, la mayoría, lo saben. A lo mejor sí necesitan una introducción para checar bien lo que es la Biblia, cómo se forma la Biblia, quién es Cristo. Pero llegar a un punto donde hay que esperar mucho tiempo, creo que no tendríamos una base bíblica para hacer eso. Ahora, según Mateo, primero se bautiza y después se le enseña. Nosotros hemos hecho al revés. Primero se le enseña y después se bautiza. O sea, se le llama la conversión, ya se convirtió, y después se le enseña y después se le bautiza. Pero el principio bíblico es, se le llama la conversión, se convierte, se bautiza y después viene todo ese proceso de enseñanza. En Constantino no fue así. Constantino se convirtió y esa conversión está entre comillas, pero nunca se sometió a, a una dirección, a un discipulado, jamás. Es más, él se bautizó hasta en su lecho de muerte. Él no se bautizó antes. Una persona que se bautiza es la que se añade a la iglesia y se añade y participa. Pero Constantino, con convertirse y sin bautizarse, fue el fundador
de la iglesia católica, apostólica y romana. Él fue el que, de alguna manera, históricamente hablando, estoy hablando históricamente, fue el que puso los fundamentos, el que dijo esta doctrina sí, esta doctrina no, esto sí, esto se ponen aquí, esto se hace, toda la jerarquía, todos los templos majestuosos, toda la curia, todo eso viene de Constantino, de un modelo de Constantino, de Constantinopla, de un modelo así imperial. No era así en el primer siglo. No fue así. Las personas creían en Cristo Jesús, se convertían y se bautizaban y seguían creciendo en su fe. Ha habido a través de la historia bastantes cambios en relación al bautismo. El bautismo infantil, después se institucionó el bautismo con el fin de hacer crecer la membresía, ¿sí? Alguien que era bautizado era parte de una membresía grande. Y hay más cosas que pudiera decir, pero hasta ahí vamos a llegar con estos 6 puntos y vamos a ir a las conclusiones. Conclusiones. De manera práctica, espero que sea práctico. El bautismo, mis hermanos, viene siendo un modo de resumir la conversión. Para salir del reino de las tinieblas hay que morir. Y para entrar al reino de Dios hay que nacer. Dios ha establecido para que esto pueda suceder el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, una fe genuina en Jesucristo como Señor y Salvador. Y a través de esto que sucede en nuestro corazón, en lo interior, la respuesta externa, que es a través del bautismo, donde en todos estos ejemplos que he dado, es la verdad que está ahí. Se convierten, se bautizan. Creen, se bautizan. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua, vámonos. No hay nada de postergar y postergar y postergar. Segunda conclusión. Hemos hecho de la excepción una doctrina. Lo voy a explicar. El bautismo bíblico debe de realizarse junto con la conversión. De una manera, nosotros hemos restado al bautismo su valor y hemos restado su importancia. Y hemos enseñado y hemos predicado que el bautismo, y fíjate bien esto, el énfasis que hemos hecho, que no debe de ser un énfasis, pero el énfasis, el bautismo no borra los pecados. Y decimos amén, así es. El bautismo no salva, y decimos amén. El bautismo no es necesario para la conversión, y decimos amén. La salvación o para tener la vida eterna, amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el bautismo no importa, que no es necesario, que lo más importante es la conversión. Y dejamos el bautismo a un lado, cuando la Escritura nos está diciendo, creyeron, se bautizaron, ¿sí? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense, ¿sí? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Allá hay agua, me bautizo. Y todos los ejemplos así son. El bautismo va de la mano con la conversión. La conversión va de la mano con el bautismo. Ahora, aparte de eso, hemos utilizado como para argumentar eso el ejemplo del ladrón en la cruz. Hemos escuchado y hemos predicado. Acuérdense lo que le dijo Cristo al ladrón en la cruz, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? No, no se bautizó. Entonces no me bautizo. Eso es lo que entre palabras chiquitas o letras chiquitas estamos diciendo. Estamos hablando, conviértanse, pero el que quiera puede bautizar. Por fin, el bautismo a fin que no sirve, no ayuda. El ladrón no fue bautizado, decimos, pero sin embargo se salvó porque Jesús lo dijo. Entonces hacemos el bautizo a un lado y enfatizamos en la conversión sin el bautismo, y el bautismo forma parte de la conversión. Ahora, mi hermano, si tú
estás clavado en la cruz y estás a punto de morir, bien te puedo decir, cree y aunque no te bautices te vas a salvar. Pero en ese caso nada más. Pero yo no he visto, al menos en todos mis años de vida, nunca he visto a alguien clavado en la cruz a punto de morir que es creyente. Salvo históricamente a ese mártir, a esa persona que estuvo al lado de Jesús. Pero a vivo y a todo color no he visto. Si esas son tus circunstancias, adelante, no te bautices. Pero esas no son tus circunstancias, ni han sido mis circunstancias. Así que le hemos restado al bautismo tanto que muchos creyentes concluyen, entonces, ¿por qué tengo que bautizarme? No me bautizo. Así que hemos hecho de la excepción una doctrina y eso no se vale. Mi hermano y mi hermana, en ese tiempo, el próximo domingo que vamos a bautizar, si tú te has convertido, has creído en Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón, bien puedes bautizarte. Si tú postergas y dices, yo sí creo, pero todavía no me bautizo, eso no va separado. Debe de ir de la mano. Deseamos que todas las personas que se conviertan, que crean en Cristo como Señor y Salvador, se bauticen, porque van juntas las dos cosas. Estos textos nos los han demostrado. Que Dios nos ayude a ser sabios, a ser prudentes, a ser bíblicos y que nuestra tradición quede subordinada a lo que dice la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y aquellos que hemos creído en ti y que nos hemos bautizado, a lo mejor duramos un tiempo sin tomar esta decisión, pero ahora a través de estos textos creo que está claro que nos mandas a que una persona convertida se debe de bautizar, no debe de postergar para nada. Aunque no haya agua, Señor, tú puedes proveer algo para hacerlo. En este caso, nuestra iglesia no tiene un bautisterio. Normalmente lo hacemos en un salón donde hay alberca, pero este próximo domingo lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Y tú vas a proveer el agua para hacerlo de una manera correcta. Inclusive lo vamos a hacer en un tiempo de frío, Señor, donde normalmente pudiéramos decir, bueno, pues vamos a hacerlo cuando haya calor, pero creo que tu llamado es claro, tu palabra es clara. Ayúdanos a ser bíblicos. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, y yo te pido que tú pongas en el corazón de aquellos que todavía no se han bautizado, que se bauticen, que tomen esta decisión, que sean bíblicos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Atrás, no volveremos atrás.
Señor, te